Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Hoy voy a estar hablando de algo que me enteré, que dos figuras gigantescas de la cultura puertorriqueña son de derecha, son libertarios, quieren bajas contribuciones. Sin embargo, apoyan políticos que quieren lo opuesto. Y creo que sé dónde es que están cometiendo el error y cuál es la trampa en la que están cayendo. Vamos a analizar eso hoy. Si a usted le gusta este contenido, dale like, suscríbase, comente, me escriben. Muy agradecidos de todo el apoyo. Vamos a empezar aquí con un video de Chente Hidrash hablando con Jay Fonseca. Un argumento quizás bien ignorante, pero este es el argumento que yo siempre me hago en mi mente. Procapitalismo. Si la muestra que hemos tenido de políticos hasta hoy, 2024, ha sido una muestra en donde ha habido mucha corrupción y nadie me puede convencer de lo contrario, pues yo lo que quiero es menos gobierno. ¿También? Pues Pero, ya, no. Pues ya. Pues ya. Chente, bienvenido a la diestra. Ya está. Pues ya. Eso es lo que llevamos diciendo aquí. Tú quieres solucionar el problema de corrupción. No son comisiones ni otra. El problema de corrupción es bien complejo porque es bien de la psicología, es bien de la ética del puertorriqueño. ¿Verdad? Yo puedo predecir que el porciento de corrupción que hay en el gobierno es similar al que hay en la empresa privada. Pero en la empresa privada, pues las consecuencias la paga ¿verdad? El mismo empresario, porque está robando a sus clientes o a sus empleados. Él eventualmente lo termina pagando. En el público no sucede igual. La solución para que en el sector público haya menos corrupción es que deleguemos menos. Le demos menos responsabilidades, menos poder, menos dinero al gobierno. Eso es lo que dice Chente Hidrash. Estoy de acuerdo con Chente. Es un instinto que no es loco. Quizás ahí yo sé que tú piensas que tus ideas son locas. Tú eres un tipo muy inteligente y llegaste a la conclusión lógica. Es correcto. Voy a explicar más adelante por qué pasa esto y cuál es la trampa para que tú pienses que sea loco, pero no es loco. Vamos entonces a escuchar a otra persona influyente. Ya tenemos a Chente, tenemos una buena carta aquí, un buen talento uniéndose a la diestra. Y ahora viene otro que es el artista más famoso del mundo, que tiene tendencias libertarias de derecha. Vamos a escuchar aquí a Bad Bunny ayer, en el podcast que salió ayer con el Tony y con Juanvi Feliciano. Antes que entre a analizar el video, felicito al Tony y a Juanvi que hayan conseguido esa entrevista. Les quedó súper cool, los felicito, disfrútenselo, vacilen. Voy a criticar las estupideces que dice Bad Bunny, pero como quiera los felicito. Sé que es algo que han trabajado duro y lo han logrado, y como miembro de la comunidad de podcast y de medios independientes, bien orgulloso de ustedes. Vamos a escuchar aquí lo que dice Bad Bunny. Claro que pago impuestos, cabrón. No, eso... El otro día estaba pensando, no sé si es un revolú, porque eso es lo cabrón, uno paga unos impuestos aquí así, para ver el país así. De momento, no sé si lo que voy a decir es un disparate ahora, me disculpan. Pero esa realidad debe estar bien dura. Yo estaba pensando, cabrón, porque en vez de yo pagar impuestos, ¿cuánto es que yo tengo que pagar de impuestos? Ah, esa cantidad. Diablo, cabrón. Está bien, dame acá. Y yo los voy a invertir. ¿Entiendes? Yo los voy a invertir en Puerto Rico, donde yo creo que hace falta. Y tú vas viendo una contabilidad de cuánto puse, en vez de darte la tipa que tú vayas allí a comprarte un canal. No, pero... Papá, eso es un principio libertario. Estás diciendo, déjame el dinero a mí. Yo lo produce. Yo fui que invertí. Yo tomé el riesgo. Yo me sacrifiqué. Yo sé cómo invertirlo. Yo conozco mejor a mi gente, a mis empleados, a mis, ¿verdad?, escuchas, a mis comunidades. Yo estoy más cerca de ellos. Déjame el dinero a mí. Yo lo invierto. El dinero en mis manos se va a invertir mejor que en tus manos, gobierno. Va a ser más efectivo. ¿Por qué? Porque juega con el principio del mercado. Ya sea sin fines de lucro, que tú donas y rindes cuenta, y si no funciona le quitas la donación. Y lo mismo si creas una empresa privada. Lo mismo que hablé ayer. Si usted está escuchando este episodio y no escuchó el de ayer, escuche el de ayer, donde entramos, cómo funciona, cómo opera el sistema de precios y cómo es lo que permite que eso que dice Bad Bunny sea cierto. Que el dinero, 99% de las veces invertido por las personas privadas, va a ser mejor que invertido por el gobierno. Hay sus excepciones para ciertas áreas que las atenderá el gobierno. Pero hasta ahí. Todo lo demás en nuestras manos es mejor. Ese instinto que tienen ambos. Fíjense que ambos llegaron a dos instintos, dos ideas, ¿verdad?, que le surgieron en la mente. No creo que consuman muchos medios de derecha, no creo que fue gente que le puso la información, quizás, pero una idea le surgió de decir, espérate,
Si son corruptos y no funciona, ¿por qué le sigo delegando responsabilidades? ¿Por qué le doy más dinero? ¿Por qué no le doy menos dinero? ¿Por qué si, ¿verdad? Si yo le doy dinero a alguien, un pana, para que haga algo y lo hace mal, pues se lo quito. No se lo doy más. ¿Verdad? Y se lo doy a otro pana y lo hace mal, pues se lo quito. Llega un punto que digo, si no se lo voy a dar a ningún pana, lo voy a hacer yo. Y ese es el instinto entonces de Bad Bunny. Déjame invertirlo yo. Yo voy a ser mucho más efectivo con este dinero. So que hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos. Tenemos ahí dos que están coqueteando con estas ideas. Me parece excelente. Sin embargo, especialmente Bad Bunny, yo no he escuchado a gente proclamarse al respecto, pero especialmente Bad Bunny, en el mismo podcast habla de entonces que en noviembre 5, que es donde se tiene que dar la protesta de verdad, la marcha y los podcasts y eso no es suficiente, y Twitter no es suficiente, obviamente, no es suficiente, porque todo está dentro del gobierno. No es ahí, es en noviembre 5 que tenemos que ir para hacer el cambio. Este cambio, que como él parece ser, se contradice con este instinto que él acaba de tener. Vamos a escucharlo. Sí, es bueno denunciar las cosas en las redes sociales. Es bueno salir a la calle a protestar, dejarse sentir como pueblo, pero yo creo que la protesta más grande es ir el 5 de noviembre a votar en contra de la gente que nos ha llevado a este despingue y crical. Bueno, quizás es de Proyecto Dignidad. Por alguna razón no creo que sea de Proyecto Dignidad. Que eso queda una otra alternativa. La Alianza, Juan Dalmau, La Mogolla, todo esto que hemos hablado. Que entonces es curioso porque se contradice con lo que acaba de decir. Dice, déjame las contribuciones, no me las quites, no me hagas pagar, déjame ese dinero. Vamos a invertirlo, yo lo invierto aquí. Yo lo invierto, voy a ser más efectivo. Pero entonces votas por un candidato que quiere aumentar las contribuciones, aunque ayer, ¿verdad? En las redes sociales Juan Dalmau me escribió y me dijo, Beto, yo saludos, Beto, yo no quiero aumentar las contribuciones. Bueno, ok, tú quieres crear agencias nuevas, empresas públicas nuevas, echar para atrás los incentivos económicos, y nos dicen que cuando los comparemos, que no hablemos de Cuba y de Venezuela, que eso no es justo, que hablemos más de los países nórdicos. Bueno, pues yo cojo toda esa información y digo, estas personas quieren aumentar las contribuciones porque todos sus actos, todas sus propuestas suenan como más contribuciones. Por ejemplo, Bad Bunny, escúchame un segundo ahora. Países nórdicos, que es, ¿verdad? Siempre nos dicen Cuba, Venezuela. No. Yo no me voy a parecer a Cuba, Venezuela. Yo me voy a parecer a Suecia, a Noruega. Ok, pues vamos a buscar. ¿Cuánto? Vamos a buscar aquí. Income tax. Sweden. ¿Cuánto se pagan contribuciones en Suecia? Ok, se paga. Mira, aquí se paga 20% un tax nacional y 32% un tax municipal. Bad Bunny, tú pagarías 52% de tu ingreso al gobierno, bajo la administración que quiere ser como los países nórdicos. A menos que nos estén mintiendo, ¿no? Yo estoy tomando por dado que esa es, ¿verdad? Esa es la aspiración. 52%. ¿Cuánto tú te ganaste, Bad Bunny? Vamos a ver cuál es el ingreso de Bad Bunny. Vamos a ver. Bad Bunny Annual Income. Aquí sale, según la revista Cosmopolitan, obviamente estas informaciones son difíciles de conseguir, son personas privadas y como deberían ser, pero pues se hacen estimados y aquí dice 88 millones en el 2022. No sé si es cierto, no sé si es más, no sé si es menos. Tú sabrás, pero vamos a tomar que sea 88 millones. Vamos a coger una calculadora aquí para hacerlo bien y ser preciso. 88 millones multiplicado por 0.52. Tú tendrías una factura contributiva de $45 millones. Y no se queda ahí. De ese dinero que te sobra, que usas para comprar y consumir, vamos a ver cuánto es el IBU. Sales Tax in Sweden. El IBU, allá es lo que iba a ser el IVA, pero al final es lo mismo, lo pagas en el producto, es de 25%. O sea que pagarías 52% de contribución sobre ingresos y 25% de IVU. Tú puedes querer eso, pero eso no es lo que estabas diciendo al principio. Y cada cual pudiese querer eso, pero eso es lo que es. Eso
eso es lo que representa ser como los países nórdicos. Obviamente, la vida en los países nórdicos es buena. No, yo argumentaría que no es porque tienen altas contribuciones. Podemos hacer un episodio específico de eso, pero te garantizo que el día 1 no va a ser como Suecia y vas a estar pagando las contribuciones de Suecia y no viviendo la vida como se vive en Suecia. ¿Okay? So que hay una inconsistencia en cómo en las ideas, ¿verdad? Que estas figuras tienen y piensan y dicen, coño, lo lógico fuese esto. Sin embargo, apoya a políticos que creen lo opuesto. ¿Por qué los apoyan? Hay distintas teorías. Yo creo que están cayendo en la trampa del colectivismo. Aquí hay otro clip de esa entrevista de Bad Bunny que yo creo que nos da un hint, nos da un de esa trampa, de ese juego psicológico mental de lenguaje que sucede y que se utiliza mucho por los políticos populistas y por los políticos que quieren agrandar el gobierno de izquierda, socialista, fascista, whatever. Todos estos colectivistas. Vamos a escuchar aquí un momento. Políticos son empleados del pueblo. Ellos no se supone que manden. Este no es el país de ellos. Ellos no son los dueños de Puerto Rico por estar en el Capitolio. Ellos son nuestros empleados. No suena nada raro para muchos de ustedes. Lo voy a poner de nuevo y sean un poco críticos. Vamos a escuchar bien. Hay ciertas palabras ahí que dan un indicio de la posible trampa. Políticos son empleados del pueblo. Ellos no se supone que manden. Este no es el país de ellos. Ellos no son los dueños de Puerto Rico por estar en el Capitolio. Ellos son nuestros empleados. Las dos trampas, y son dos palabras que hacen referencia a lo mismo, al mismo concepto. Es el pueblo y nuestros, ¿verdad? Siempre vas a escuchar hablando, tanto a los políticos, como a los artistas, como a las personas de izquierda, sobre el pueblo. El pueblo. Las playas son del pueblo. El pueblo es quien decide. Se lo quitaron al pueblo. Le están haciendo daño al pueblo. Todo es el pueblo o nuestro. Son empleados nuestros. ¿Quién es nuestro? El pueblo. ¿Quiénes somos nosotros? El pueblo. Pero eso es una mentalidad colectivista. ¿Por qué colectivista? Porque el pueblo no es una entidad. El pueblo no existe como una sola cosa. El pueblo es la agrupación de 3 millones de individuos con 3 millones de valores distintos, preferencias, sueños, complejidades, talentos, estilos de vida, amigos. O sea, es una diversidad increíble, ¿verdad? Que se trata de recoger erróneamente en ocasiones bajo este concepto que se le llama el pueblo. Eso provoca entonces que se dé esta noción que lo mejor para el pueblo es colectivizarlo, es que entren políticos a actuar en nombre del pueblo. Yo escribí aquí una reflexión, voy a leerla para ver dónde es que están las trampas y cuáles son las consecuencias de pensar en esta manera, el pueblo. ¿Okay? Porque el pueblo, yo le diría a Bad Bunny, si tú quieres hacer cosas por el pueblo, vamos a suponer que tú dices, yo lo que quiero es ayudar al pueblo, es el pueblo, porque está cabrón que se claven al pueblo, el pueblo. Ok, Bad Bunny, ¿cómo tú ayudas al pueblo mañana? O sea, si yo te digo, llama al pueblo, mañana, coge el teléfono y llama al pueblo. Tú puedes llamar al pueblo para ver qué es lo que ellos necesitan. Tú puedes llamar al pueblo, tú puedes hablar con el pueblo. No, el pueblo no es una entidad, no existe. El pueblo son individuos. Entonces, cuando colectivizas, provocas estas consecuencias. Vamos a leer la reflexión para que quede un poco más claro. Ok, quiero reflexionar sobre el uso de este término tan vago y peligroso, el pueblo. Cuando alguien habla del pueblo como si fuera una entidad única, homogénea o con una sola voluntad, está cayendo en una trampa colectivista que puede tener consecuencias profundas y negativas. ¿Cuál es la trampa? Cuando hablamos del pueblo como un colectivo homogéneo, estamos ignorando la diversidad de intereses, necesidades y deseos que existen en la sociedad. No hay un solo pueblo, sino millones de individuos, cada uno con sus propias aspiraciones y sueños. La idea de un pueblo con única voluntad lleva a creer que se puede planificar y dirigir la vida de todos desde una perspectiva centralizada. Esta es la esencia del colectivismo.
la creencia de que un grupo, generalmente el gobierno o alguna élite, puede decidir lo que es mejor para todos. Consecuencias de pensar así. Primero, la primera consecuencia, hay ineficiencia económica. El colectivismo, al intentar satisfacer las necesidades del pueblo, inevitablemente termina en la planificación centralizada. La historia ha demostrado una y otra vez que cuando se intenta dirigir una economía desde un solo punto de vista, se cometen errores masivos. ¿Por qué? Porque nadie tiene la capacidad de conocer y entender las necesidades y deseos de millones de personas en tiempo real. Lo que resulta es una asignación ineficiente de recursos, en lugar de que los bienes y servicios fluyan hacia donde son más valorados. Se desperdician en proyectos que benefician a algunos, pero perjudican a muchos. Piensa en los políticos, ¿verdad? Los políticos se pasan haciendo estos estadios que nadie usa y se quedan en edificios que están abandonados. ¿Por qué toman, ¿verdad? Porque toman esa decisión? Porque centralizamos el poder para que ellos la pudiesen tomar. Y pueden decir que lo hacen en nombre del pueblo. ¿Cuántas personas tienen que estar a favor para que ya se considere que es a favor del pueblo? Tú puedes decir que si una persona solamente está a favor de lo que va a hacer el político, pues no está a favor del pueblo porque una persona no es el pueblo. Ok, esa es obvia, esa estoy de acuerdo. Pero si es 50%, ¿eso es el pueblo o no? ¿Tú crees que personas pueden tener ideas que más del 50% estén de acuerdo? Ideas en lo específico, ¿no? Ideas de que vamos a ser felices, ¿verdad? Ya cuando... Eso es lo único que cuando tú hablas del pueblo, lo único que tú puedes verdaderamente hablar y conceptualizar son cosas bien genéricas, como que queremos que todos sean felices y tengan acceso a comida y salud. Ok, fine. Pero cuando hablamos ya en lo específico, en políticas específicas, ya el pueblo no lo puede... Somos personas que vamos a estar de acuerdo y en desacuerdo. Y vas a estar imponiéndole a un montón de personas que no creen en eso. Y lo están haciendo en nombre de ellos, porque es del pueblo. Te doy ejemplos en los países donde el gobierno es más grande y controlaba la economía, precisamente porque hablaban de que el pueblo tiene que tener alimento en su mesa. El pueblo. Yo no estoy en contra que la gente tenga comida, obviamente que no. Pero usaban ese lenguaje político para decir, no, yo iba a garantizar que el pueblo tenga alimento en sus mesas. Y entonces lo que hacían era expropiaban fincas y colectivizaban la agricultura. ¿Qué significa colectivizar? Que lo deciden ellos, porque el colectivo nunca deciden individuos. En vez de decir individuos privados, dueños de la propiedad, ahora van a decidir políticos, pero siguen siendo individuos, no hay una conciencia del pueblo. Hay una decisión que toma otro individuo. Bueno, pero en nombre del pueblo, se apoderan de las fincas, en nombre de que el pueblo tenga comida, se apoderan de las fincas y empiezan a controlar la agricultura. ¿Qué sucedió en esos países? Estoy hablando de la Unión Soviética, de China, de otros países que lo llevaron a un extremo. Se produjo las hambrunas más grandes de la historia moderna. Millones de sus propios ciudadanos se morían porque no había comida. ¿Pero por qué no había comida? Si es un derecho que haya comida, si el pueblo tiene derecho a la comida. Bueno, porque no había incentivos, motivaciones, derechos de propiedad para que los distintos jugadores en la cadena de producir comida invirtieran, aumentaran la productividad. Lo que hacían, bajaba la productividad, se producían cosas que eran innecesarias porque no había señales de precio. Vean el episodio de ayer para que entiendan lo de las señales de precio. Se producían cosas innecesarias, se producía además de una cosa, no suficiente de la otra, y produjo hambruna, que se murieron millones de personas. Pero nace de este concepto del pueblo y del colectivo, y de que yo no voy a politizar, es que yo estoy haciendo esto en nombre del pueblo, y el pueblo es que va a decidir, y las cosas son del pueblo. No existe, eso no es posible. No es realmente posible. Igual que no es posible llamar al pueblo mañana, ¿verdad? Y hablar con el pueblo. Tú no puedes hablar con el pueblo, ni comer con el pueblo. Tú puedes hablar con personas que quizás dirán que están en representación del pueblo, pero siguen siendo personas, no es el pueblo. Segundo, y bien importante para la industria de la música, la industria de los podcasts, la industria de comunicaciones, la supresión de libertades individuales. Cuando se prioriza el concepto del pueblo por encima del individuo, las libertades personales se ven amenazadas. El colectivismo exige sacrificios en nombre del bien común. Y estos sacrificios suelen ser las libertades y derechos de los individuos. Y exigen sacrificios no voluntarios, te imponen sacrificios. Porque tú puedes voluntariamente asumir sacrificios en nombre del bien de tus vecinos.
Pero son personas que tú quieres apoyar, ¿verdad? Las conozcas o no las conoces, son personas, no es este bien común, ¿verdad? Esotérico. Pero no, eso no es lo que sucede en sociedades colectivistas, donde el gobierno es la representación del pueblo, ¿verdad? Porque el gobierno entonces no te va a dar opción, no es voluntario. Es decir, tú tienes que sacrificarte en nombre del bien común. ¿Qué ocurre cuando tus deseos no coinciden con lo que el pueblo necesita? Te verás forzado a renunciar a tu libertad de elección. Piensa en la libertad de expresión. Bueno, aquí se intentó cuando nació la industria del underground en los 90. Muchas personas estaban, en ese caso eran conservadores, que estaban tratando de limitar la expresión de estos cantantes. Si fuese una sociedad colectivista, que no hubiese esos derechos individuales, si fuese colectivista, que todo es dentro del Estado básicamente, que el Estado es quien decide, que no hay derechos de los individuos porque el Estado es quien decide y puede decidir en nombre del pueblo, o puede hacer hasta un referéndum. Y hay mayoría, y la mayoría de las personas no querían que se cantara reggaetón porque la influencia de la música, y democráticamente se coartaba los derechos de los individuos. Eso también sucede en las sociedades colectivistas. Y esto sucede porque hay unas contradicciones, hay unas incoherencias. Quienes hablan del pueblo como una entidad que debe ser ayudada por los políticos, a menudo caen en incoherencias. Dicen que los políticos deben hacer más por el pueblo. ¿Pero qué significa esto en la práctica? ¿Qué significa mañana? Significa que los políticos deben tomar decisiones sobre cómo asignar los recursos y cómo distribuir el poder. Pero los mismos que exigen esto también critican a esos políticos cuando esos políticos toman decisiones que no les favorecen. El problema es que en un sistema colectivista alguien siempre va a decidir por ti. Y esa decisión rara vez va a reflejar tus intereses individuales. Rara vez va a reflejar tus valores. Por eso lo de Chente. Porque yo sigo delegando. Si ellos, aunque no sean corruptos, él dice corrupción, pues sí hay mucha corrupción, pero también hay mucha ineficiencia. O también es para hacer cosas que yo no valoro. ¿Por qué tú estás haciendo eso? Porque el pueblo lo valora. Pero yo no lo valoro y yo soy parte del pueblo. Pues me está imponiendo ese valor. Me está imponiendo que yo me meta, ¿verdad? Que yo me sacrifique mis preferencias individuales porque soy parte del pueblo de una manera involuntaria. ¿Hacia dónde lleva esto? Pensar en términos del pueblo, no en términos de individuos, lleva un camino de control centralizado, pérdida de libertades y una economía estancada. El colectivismo, bajo cualquier disfraz, reduce al individuo a una mera parte de una máquina, sacrificando la creatividad, la innovación y la libertad que son esenciales para el progreso humano. Pensar de esta manera es lo que nos ha traído aquí. Esto lo sigo repitiendo. Así es que hablan los políticos en Puerto Rico y así es que muchos de nosotros yo pensaba, ya yo no pienso así, muchos de nosotros piensan, nuestra cultura tiene un fervor colectivista. Siempre estamos hablando de que el pueblo y la gente, y qué sé yo. En práctica, eso no funciona porque al final son personas que toman decisiones, son personas que manejan los fondos. La pregunta es si soy yo, si eres tú, Bad Bunny, si eres tú, Chente, si eres tú, Beto, si eres tú que me escuchas. Tú que trabajaste y te ganaste dinero, ¿lo manejas tú para lo que tú entiendas que es importante? Y no es que tú eres un gran egoísta. Eso no es cierto. Tú puedes entender que es importante apoyar a tus vecinos, invertir para que echen para adelante los tuyos, incluyendo para que echen para adelante los hijos de los vecinos, etcétera, etcétera. De hecho, antes el gobierno no era grande y existían hospitales y escuelas bajo los recursos que estaban disponibles. Todo el mundo era más pobre. Esos hospitales y esas escuelas atendían a personas de distintos niveles socioeconómicos y fueron inversiones hechas por la sociedad civil, especialmente de las comunidades religiosas, las iglesias. ¿Okay? O sea, que eso de que yo me voy a quedar el dinero no es para... Habrá gente que sí que se comprará ya y eso, pero eso no tiene nada de malo. Cada cual tendrá sus valores, pero también habrá un espíritu de nosotros invertir. Queremos invertir para que Puerto Rico sea más productivo, crear nuevas riquezas, que todo el mundo pueda echar para adelante. La pregunta es si de ese dinero que tú produciste te lo quedas tú o se lo das a otro. El otro va a usar lenguaje colectivista, el bien común, el pueblo, para tener acceso a tu dinero. Pero es una trama, es una estrategia
para tener acceso a dinero, o es un error cognitivo, ¿verdad? Quizás no hay malicia, no es acceso a tu dinero para malgastarlo, pero es un error cognitivo. Porque una vez estás ahí te das cuenta que tú no puedes actuar en nombre del pueblo. No existe tal cosa. Por eso yo creo que esos instintos que tienen Chente y Bad Bunny, que muchas de las personas lo tienen, no se convierten en acción política, no se convierten en ideologías de gobierno, no se convierten en ideas culturales, porque también tienen ese otro switch colectivista, esa otra terminología, esa otra forma de ver el mundo de manera colectivista, que te hace la trampa, que no permite que este buen instinto se traduzca en acción política, cultural, lo que fuese. También porque en Puerto Rico no hay muchas opciones que te ofrezcan eso de un gobierno más pequeño, lo que sea, eso se irá trabajando. Pero en términos de idea, ideología y cultura, eso es lo que tenemos que ir trabajando, porque una vez eso se trabaje, los políticos aparecen. Acuérdate que los políticos venden lo que la gente quiera consumir. Si tú quieres consumir un gobierno más pequeño, donde las libertades individuales están en el centro de ese partido, es el objetivo del partido, va a surgir, ese partido va a surgir y va a crecer, ¿verdad? Y algunos dirán que Proyecto Dignidad es eso, ¿verdad? Lo veremos. Yo creo que tienen mucho de esas ideas, o que en eso se las doy. El punto es que no caigan en el lenguaje colectivista. Es una trampa. Es una trampa muy seductora. Porque es el instinto emocional que todos quisiéramos. Que todo el mundo esté bien. Todo el mundo esté feliz y pueda construir su vida. El punto es que definir a todo el mundo no es la forma óptima de lograr eso para todos los individuos. ¿Verdad? Cuando decimos todo el mundo, yo creo que todo el mundo esté feliz, estamos hablando, es coloquial. Cuando vamos a tomar decisiones de recursos que son limitados y hay infinitas necesidades y recursos finitos, limitados, tenemos que priorizar cuál va primero. Esas decisiones de cuánto invierto acá, a qué dedico este tiempo, a qué le dedico el dinero, a qué dedico el recurso, lo que fuese, a qué se usa la máquina, para qué se usa este material. Todo eso son decisiones de cómo racionar los recursos. Suceden mejor cuando están en manos de los individuos que produjeron el recurso y no en manos, no voy a decir del gobierno porque eso es otra trampa colectivista, el lenguaje, en manos de otros individuos que le llamamos políticos, en manos de otros individuos que no son los que produjeron la riqueza y que no tienen un incentivo directo y que están operando en un marco distinto fuera del mercado al invertir ese dinero. Al final son personas los que invierten dinero. O eres tú o es el político. Tú construiste el dinero, tú construiste la riqueza, tú construiste la empresa, tú te sacrificaste, tú tomaste el riesgo, o tú trabajaste y fuiste un gran empleado y seguiste creciendo, tú te sacrificaste para estudiar y desarrollarte. ¿Por qué tus ganancias entonces se las damos para que lo administre otro que no hizo todo eso que tú hiciste, que nos ha fracasado en el pasado y que opera bajo un sistema de incentivos que no está diseñado para que ese dinero rinda lo que puede rendir, lo que pudiese rendir, que está diseñado para otras razones? Esa es la trampa del colectivismo, y por eso es que, aunque sean y suenen libertarios de derecha, todavía no pueden dar ese brinco. Yo creo que piensen eso, a ver si eso les tiene sentido. Y como siempre, agradecidos por todo el apoyo. Si les gusta este contenido, dale like, comente, suscríbase, escríbanme, critíquenme. Yo sé que lo hacen sin que se los diga, pues se los seguiré diciendo y siempre se los agradeceré. Un abrazo. Bye.